Quiero hacer una aclaración respecto del título de esta comunicación, porque lo que yo envié es el título del segmento genérico que yo trabajo en este proyecto de cooperación académica. Es más, seguramente suena demasiado amplio, ideológico, pero eso es, digamos, el proyecto general en la parte que me corresponde. Pero yo lo que traigo ahora es parte de los trabajos que he estado realizando en el último año. Alguno fue presentado en la Academia de Ciencias de Buenos Aires y el otro en el Congreso Internacional de Patrística en Santiago de Chile el año pasado. Me estoy refiriendo a ciertas controversias en torno al bautismo cristiano primitivo, que es lo que voy a hablar ahora dentro de esos temas. La primera parte de este trabajo fue una parte, a su vez, de un trabajo presentado en la Academia de Ciencias, y la segunda parte es también parte del trabajo presentado en Chile. Entonces, he unido parte de ambos trabajos bajo la coincidencia que hay entre dos sectores del cristianismo antiguo que proponen un segundo bautismo. Entonces, dentro de las controversias en torno a ciertos temas del cristianismo primitivo, me voy a referir particularmente al caso de los valentinianos y el caso de los alcazaritas respecto de la práctica del segundo bautismo. Los orígenes del bautismo cristiano conservan las notas propias del bautismo de Juan, al menos en la manera en que el cristianismo naciente lo adoptó y continuó. Los primeros cristianos tuvieron en cuenta las diferencias entre el bautismo de Juan y los demás lavatorios de carácter religioso en la Palestina del siglo I. Los antecedentes de ese bautismo en la historia de las religiones han dado lugar a muchos estudios que se han ocupado de analizar los aspectos que distinguen el bautismo de Juan de prácticas similares que le precedieron. Un resumen de esta profusa bibliografía lo encontramos en el trabajo del profesor del Nuevo Testamento en Wuppertal, Gerhard Barth, en su obra Die Taufe in Friedrichsbücher Zeit, publicada en 1981 por la editorial Neukirchener, y de la cual contamos con traducción castellana por Constantino Ruiz Garrido, bajo el título El bautismo del tiempo del cristianismo primitivo, Salamanca, siglo 1986. No obstante, más allá de los trabajos de Antonio Orbe, resultan escasas las monografías que se dedican al estudio del tema desde el punto de vista de la controversia entre los padres de la Iglesia y otras expresiones del cristianismo, como el gnosticismo de Valentín o el judeo-cristianismo de El Casal. En orden a aportar alguna información al respecto, el presente trabajo intenta ilustrar acerca del significado de la práctica del bautismo entre los valentinianos, según San Ireneo, así como entre los seguidores de la secta de El Casal, de acuerdo a la noticia que encontramos en Hipólito de Roma. Entonces, la primera parte es el bautismo según los valentinianos. A partir de la lectura de San Ireneo, es posible comprobar que los valentinianos enseñaban dos tendencias bien diferenciadas en cuanto al bautismo. Por un lado, un bautismo intelectual al que probablemente adherían Ptolomeo y Heracleón, quienes consideraban inútil el bautismo eclesiástico por inmersión en las aguas, así como también cualquier otro rito sensible. Dice Ireneo en el libro primero del Adversus Aereses, capítulo 21, otros piensan que no tiene sentido llevar al bautizado al agua. Prefieren mezclar óleo con agua y pronunciando palabras semejantes a las que hemos dicho más arriba, les ungen la cabeza para, según dicen, consagrarlos para la redención. Los ungen con el mismo óleo perfumado. Otros rechazan todas esas ceremonias y dicen que no necesitan representar por medio de criaturas visibles y corruptibles el misterio de la inefable e invisible potencia. Pues lo que la mente no puede concebir, así como las cosas incorpóreas que sobrepasan los sentidos, no se pueden figurar por medio de cosas sensibles y corporales. La redención perfecta consistiría para ellos en la gnosis de la grandeza inefable, pues de la ignorancia nacen la penuria y la pasión, las cuales quedan disueltas por la gnosis que destruye todas las cosas nacidas de la ignorancia. Por ello la redención del hombre interior reposaría en la gnosis, y esta redención no sería corpórea, ya que el cuerpo es corruptible,
ni psíquica, porque también el alma ha nacido de la pasión, sino que tiene como habitación el espíritu. Por ello la redención es necesariamente pneumática, porque el hombre interior y pneumático se redime por medio de la gnosis y le basta tener el conocimiento de todas las cosas. Esta sería la redención verdadera. Hasta aquí San Ireneo. La segunda corriente de la teología bautismal valentiniana está representada por Marcos el Mago y probablemente también por el fundador de la escuela de Valentín. Estos gnósticos enseñaban a su vez dos bautismos. Por un lado, el bautismo apariencial, imperfecto, practicado por los eclesiásticos y orientado exclusivamente a la redención de pecados. Era de naturaleza psíquica y se corresponde con el bautismo de Juan. Por otra parte, el bautismo perfecto, al que llamaban redención, e incluso bautismo de perfección, encaminado hacia el conocimiento perfecto. Era de naturaleza pneumática y estaba representado por el bautismo de Cristo. Es el bautismo que confiere el Espíritu Santo y con él la teleiosis o perfección. Al respecto de estas enseñanzas también habla Ireneo y dice: enseñan que la redención es necesaria para quienes han adquirido la gnosis perfecta para ser regenerados en la potencia suprema. De otra manera no sería imposible entrar en el pleroma porque, dicen, ella es la que nos hace descender hasta las profundidades del abismo. El bautismo del Jesús visible sería para la remisión de los pecados. En cambio, la redención del Cristo que descendió sobre él sería para lograr la perfección. Se refiere al fenómeno del Jordán, en que desciende la paloma sobre el Cristo sensible. El bautismo de los psíquicos sería, en cambio, la redención. Perdón, el bautismo sería para los psíquicos, en cambio, la redención. Para los neumáticos, sería la redención para los neumáticos. Juan predicó un bautismo de penitencia. En cambio, Cristo trajo la redención para hacernos perfectos. Por eso dijo: con otro bautismo tengo que ser bautizado, y con ansiedad me dirijo a él. Lucas 12:50. Asimismo, cuando la madre de los hijos de Zebedeo le pidió que los pusiera a uno a su derecha y al otro a su izquierda en su reino, dicen ellos que el Señor les había presentado esta redención cuando les dijo: podéis recibir el bautismo con el que debo ser bautizado. Y también Pablo con frecuencia había revelado en qué consiste la redención en Jesucristo, y su doctrina coincidiría con la que ellos predican de modos tan variados y contrapuestos. Los extractos de Teódoto aluden también a estos dos bautismos. No es únicamente el baño, lutrón, el que libera, sino también la gnosis. ¿Quiénes éramos? ¿Qué hemos venido a ser? ¿De dónde hemos venido o a dónde hemos sido arrojados? ¿Hacia dónde nos apresuramos y de dónde hemos sido rescatados? ¿Qué es la generación? ¿Qué es la regeneración? Y poco más adelante, el mismo autor utiliza la analogía del fuego en su doble naturaleza, corpórea e incorpórea, para referirse a los dos tipos de bautismo. Y los extractos de Teódoto, justamente 81.2, dicen: de la misma manera que el fuego, el bautismo es por analogía doble. Por un lado es sensible, en virtud del agua que sirve para apagar el fuego sensible, pero también es inteligible gracias al espíritu que protege del fuego inteligible. Los valentinianos eran muy precisos en la distinción de términos. Sobre la base de la diferencia entre los dos bautismos anteriormente mencionados, también establecían la discriminación entre la redención, apolítrosis, y la gnosis perfecta, teleia gnosis. La redención consiste en la liberación del hombre interior de las potestades y elementos adversos, mientras que la gnosis perfecta o iluminación se refiere a la visión de Dios, la cual hace inútil cualquier rito bautismal de redención, porque basta la gnosis para liberar al hombre interior de cualquier obstáculo. Además de los pasajes de San Ireneo ya leídos, también dan cuenta de esta diferencia una noticia de Hipólito y otra de los extractos de Teódoto. En su recensión de la doctrina de Marcos el Mago, dice Hipólito: luego se les anunciaba un segundo bautismo después del primero, y lo designaban redención, descarriando también en este punto a los que permanecen con ellos en la esperanza de una redención, como si les fuera posible recibir otra remisión después del único bautismo. Los extractos de Teódoto, por su parte, aluden al bautismo de redención de los ángeles y al del mismo Jesús. Cito el capítulo 22 de los extractos.
En el principio fueron bautizados los ángeles con la redención del nombre que descendió sobre Jesús en forma de paloma y lo redimió. También Jesús, para abrirse camino por medio de la sabiduría, tuvo necesidad de redención para no ser retenido por el pensamiento deficiente en el que había sido colocado como afirmativo. Esto dice Clemente de Alejandría. Los valentinianos le conferían una importancia menor al bautismo ritual en virtud de que éste se hallaba limitado a la redención de pecados, sin ser capaz de alcanzar la gnosis perfecta que solo ellos presumían poseer. No obstante, son muy claros en la necesidad de acceder al agua en determinadas condiciones espirituales por el riesgo que se corre de arrastrar consigo a entidades malignas. Precisamente los extractos de Teódoto 83 y 84 dicen: hay que acceder al bautismo alegres, pero puesto que los espíritus impuros descienden a menudo con algunos, esos espíritus que acompañan y consiguen el sello, juntamente con el hombre, se hacen incurables en el futuro, y mezclan el miedo con la alegría, para que solo el que ya es puro pueda descender. Por eso tienen lugar los ayunos, las súplicas, las oraciones, la imposición de manos y las genuflexiones, pues el alma es salvada del mundo y de la boca de los leones. Por eso también tienen lugar enseguida las tentaciones, pues los espíritus de los que se ha visto libre al recién bautizado lo llevan muy a mal, y aunque alguno, previendo las tentaciones, las supere, los espíritus tientan externamente. Los espíritus inmundos descienden por algunos al agua en el momento del bautismo, se infiltran y se fijan para siempre al alma de que se bautiza. En un sentido completamente opuesto, la égloga profética 7 de Clemente de Alejandría dice que son filtrados, no infiltrados. Justamente se juega con los dos verbos. El verbo que acá filtrar es diritsestal, y se eliminan con el bautismo, dice la égloga 7. Y por eso se hizo bautizar el Salvador, aunque él mismo no lo necesitara, con el fin de santificar todo el agua para los que debían ser regenerados. Con el agua somos purificados no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Por tanto, es señal de que son santificadas nuestras cosas invisibles el hecho de que incluso los espíritus impuros, encadenados al alma, son filtrados, por la generación nueva y espiritual. Orbe propone un estudio comparativo entre ambos pasajes, el de extracto de Teódoto 83 y la égloga profética 7, concluyendo que esta égloga profética es de inspiración gnóstica sobre el trasfondo de la discusión que Clemente sostiene con estos maestros en el libro primero del Pedagogo, capítulo 23, acerca de la conveniencia del bautismo de Jesús, que nada tiene que ver con una imperfección por parte de Cristo. Teódoto proporciona la imagen ejemplar del bautismo pleromático en el cual los ángeles se bautizan en el Espíritu Santo a favor de la futura iglesia de los elegidos, pues en Cristo se infiltraron sin diliste en potencia las semillas. Y acá está el extracto 41, que dice: las semillas superiores no son producidas ni como una pasión, ni como una creación, sino como descendientes. En efecto, cuando la creación fue conformada, también las semillas habían sido desplegadas con ella. En Cristo, en la medida de lo posible, han sido infiltradas también las semillas, pues entraron con él en el pleroma. Por ello se dice con razón que la Iglesia fue elegida antes de la fundación del mundo. Por tanto, nosotros hemos sido enumerados con él al principio, afirman, y hemos sido manifestados. Y esto es lo que en los extractos de Teódoto 22 se conoce como el bautismo por los muertos. Cuando el apóstol Pablo dijo: de otro modo, ¿qué conseguirán los que se bautizan por los muertos? 1 Corintios 15, 29. En efecto, dice Teódoto, han sido bautizados a favor nuestros los ángeles, de los que somos parte, pero nosotros somos cadáveres porque hemos sido enterrados en esta existencia. En cambio, los elementos masculinos, es decir, los ángeles satélites del Salvador, están vivos porque no participan de esta existencia. Ahora, la contraparte de tal bautismo en el mundo de las sombras consiste en que de la misma manera en que los ángeles satélites de Cristo se infiltran para bien de los futuros hombres neumáticos, los espíritus malignos se adhieren al alma y la dominan. Tertuliano menciona algunas tradiciones paganas sobre la atracción que ejerce el agua sobre los cultos mistéricos,
dice Tertuliano en el capítulo quinto del Tratado sobre el Bautismo. De todos modos, los paganos, ajenos a toda inteligencia de las cosas espirituales, conceden a sus ídolos un poder dotado de igual eficacia, pero se engañan, pues sus aguas son viudas, virius aquis. Por ejemplo, mediante un baño se inician en ciertos misterios, como los de alguna Isis o Mitra. Incluso a sus dioses mismos los llevan a bañar. Purifican además las villas, las casas, los templos y las ciudades enteras, girando en torno con una aspersión de agua. En los juegos de Apolo y de Pelucio, de todas partes, ciertamente acuden a bañarse y creen que con ello tienen la regeneración y el perdón de sus perjuicios. Asimismo, entre los antiguos, todo aquel que se había manchado con un homicidio era purificado con agua lustral. Por consiguiente, si las aguas reconfortan en virtud de su sola naturaleza, que por eso mismo resulta apropiada para recoger el augurio de una purificación, ¿cuánto más verdaderamente harán esto por la autoridad de Dios que ha creado la naturaleza de todas ellas? Si ellos creen que las aguas curan por razón del culto, ¿qué culto más poderoso que el del Dios vivo? Dice Tertuliano. Y en otra obra, en las prescripciones contra todos los herejes, Tertuliano desarrolla la idea de una imitación del bautismo por parte de los demonios, estableciendo el rito de la aspersión para entrar en sus templos. Bien, vamos a la segunda parte, que es el bautismo de los elcasaitas. El autor de los elencos, o reputaciones, aporta la noticia de que un tal Alcibíades, procedente de la ciudad siria de Apamea, llegó a Roma con un libro que un hombre justo llamado Elcasai había recibido de seres de Partia, es decir, de pueblos tártaros orientales que comerciaban con la seda. Se trata de un escrito conocido como Libro de Elcasai, compuesto probablemente entre el 116 y 117 durante las guerras de Trajano contra los partos. Más allá de las vagas referencias a esta obra que trae Eusebio de Cesarea en su libro sexto de la historia eclesiástica, tomada a su vez de una homilía de Orígenes al Salmo 82, y de la descripción que hace Epifanio en el Paralion 19, no era posible contar con información segura hasta 1841, en que se descubrió un manuscrito de la Reputatio de Hipólito. Más tarde, con el descubrimiento en la década de 1970 de una antigua vida de Mani, en la que se informa que éste había sido educado en una comunidad cristiana elcasaíta, el libro del Elcasai adquirió una importancia decisiva para la reconstrucción histórica y doctrinal del primer judeo-cristianismo y de sus rituales de iniciación cristiana, particularmente el del bautismo. No hay acuerdo entre los especialistas acerca del carácter y filiación literaria del libro del Elcasai. Para Stanley Jones, se trata de un documento fundacional del cristianismo siríaco primitivo, cuya categoría encaja dentro de la de un manual de ordenanzas e instrucciones eclesiásticas acerca de cómo debe comportarse un cristiano en determinadas situaciones. Para Gerhard Lutikuisen, en cambio, el género del libro es apocalíptico. Se trataría de una revelación escrita originalmente en arameo, con el propósito de consolar a los judíos sobrevivientes de la masacre que sufrieron en Mesopotamia, como consecuencia de la dura persecución a la que fueron sometidos durante las guerras de los romanos contra los partos. El libro describe la aparición de figuras angélicas de dimensiones estupendas que anuncian el advenimiento de una gran batalla escatológica y del día del juicio. A su vez, el carácter apocalíptico del libro se afirma para este autor en la etimología que Epifanio propone para el nombre del Elcasai, pues las voces griegas Hel-Hasai y Hel-Hai responderían a la transliteración del arameo Ilksi o Elcasai, respectivamente, que es el poder oculto, del cual esta obra sería precisamente su revelación. Epifanio dice en el Paralion, en sus fantasías, ellos, se refiere a los samsianos, que eran los adoradores del sol, o Shemesh en hebreo del sol, o elcasanos, llaman a este hombre Elksai, poder oculto, desde El, que significa poder, y Xai, que significa oculto. Pero la referencia patrística más antigua es la de Hipólito. Dice, un tal Alcibíades que vivía en Apamea de Siria, quien se consideraba a sí mismo más vigoroso e inteligente en trucos que Calixto, vino a Roma trayendo un libro y diciendo que cierto hombre justo llamado Elcasai lo había recibido de seres de Partia, que lo pasó a alguien llamado Sobíai,
como si el libro hubiera sido revelado por un ángel, cuya medida era las medidas enormes de la estatura y de la espalda. Por su parte, Eusebio de Cesarea recoge la referencia a partir de una homilía hasta hace poco perdida de Orígenes, que es la homilía del Salmo 82. También entonces dio comienzo una nueva perversión, la herejía llamada de los elcasaítas, que se extinguió apenas nacida. La menciona a Orígenes en una homilía sobre el Salmo 82 que pronunció en público y dice así: ha venido actualmente uno que se gloría de ser embajador de una doctrina atea e impía por demás, llamada de los elcesaítas, que se ha alzado recientemente contra las iglesias, y cuáles sean las maldades que profiere esta doctrina, voy a exponerlas para que no os atrape. Rechaza algunas cosas de toda la Escritura. Utiliza en cambio pasajes tomados de todo el Antiguo Testamento y de los Evangelios. Al apóstol lo rechaza por entero. Y dice que renegar la fe es cosa indiferente, y que el hombre apercibido, en caso de necesidad, renegará con la boca, aunque no en su corazón. Y poseen un libro del que dicen que ha caído del cielo, y que quien lo escuche y tenga fe, recibirá perdón de sus pecados, un perdón diferente del que Cristo Jesús dio. Esta es la homilía de Orígenes. Otra referencia importante a la secta de los elcasaítas fue obtenida a partir del Codex Manicaicus Coloniensis, ya que establece una conexión de la comunidad original de Mani con un cierto Al-Qasai. El heresiólogo musulmán An-Nadim indica a un tal Sai, legible como Al-Qasai, como guía de una secta bautista babilonia de los Mu'tazila, los que se lavan. Uno de los aspectos más importantes del descubrimiento del Códex radica en que ofrece datos que en otras fuentes maniqueas permanecen ambiguos, como por ejemplo en lo relativo a la edad que tenía Mani cuando entró en la secta bautista. Mientras An-Nadim se limita a decir que tal ingreso ocurrió después del nacimiento, a partir de varios pasajes del Codex Manicaicus es posible deducir que la entrada de Mani en la comunidad se produjo cuando éste tenía 4 años, es decir, hacia el año 220 de nuestra época. Están aquí los textos del Codex. El nombre del Qasaius aparece 8 veces en el texto, todas ellas en el extracto que va del 94.1 a 97.4, donde se le atribuyen numerosas experiencias a Al-Qasai. A continuación dejaremos de lado, por razones de tiempo, lógicamente, la discusión sobre la naturaleza literaria del libro del Qasai, sea este un escrito de ordenanzas cristianas o un texto de revelación, así como el debate sobre su supuesto origen judío-cristiano. Y en orden a nuestro tema, nos centraremos en el dato registrado tanto por Orígenes como por Hipólito y Eusebio acerca del anuncio de un nuevo perdón de los pecados a través del bautismo. El fragmento del autor de las Refutaciones, que describe el bautismo ritual enseñado por Alcibíades contra ciertas aberraciones sexuales y respecto de ciertas enfermedades, dice así: luego, el bautismo que él transmite de este modo a sus seguidores es expresado en palabras como estas: por lo tanto, niños, si alguno ha mantenido relaciones con un animal, o con alguien del mismo sexo, o con una hermana o una hija, o ha cometido adulterio o fornicación, y desea recibir el perdón de sus pecados, deja que al momento de escuchar las palabras de este libro, sea bautizado por segunda vez en el nombre del gran y más alto Dios y en el nombre de su Hijo, el gran Rey. Ellos enseñan ciertos encantamientos y fórmulas, no solo para aquellos que han sido mordidos por un perro, sino también para los poseídos por demonios y para los afectados por ciertas enfermedades, entre ellas son las consunciones pulmonares. Y no debemos guardar silencio acerca de estas cosas. Y sigue el texto. El término bautizato puede ser leído en voz pasiva como en voz media, es decir, como bautizado por sí mismo. El hecho de que el bautismo pueda ser autoadministrado como recibido de otros se deduce del empleo de los términos baptizete en referencia a los ministros y baptistete en un contexto que habla sobre los creyentes. Con respecto al origen de las enseñanzas de Alcibíades de un segundo bautismo para cristianos pecadores, Hipólito considera que las mismas provienen de las doctrinas de Calixto a las que el forastero de Apamea se vio tentado a seguir. Luticuicin sostiene que la referencia de Hipólito a la fuente de la herejía de Alcibíades sobre un segundo bautismo que está en conexión con una doctrina específica del obispo Calixto es errónea, ya que el autor romano de la Refutatio no discierne con claridad el impacto de las tradiciones judio-cristianas sobre las ideas de Alcibíades.
particularmente en lo que concierne a la valoración de la ley mosaica y a la continua reencarnación de Cristo. Al corregir estos aspectos del oficio de Hipólito, el estudioso Oliván arriba a la conclusión de que la enseñanza de Alcibiades se apoya sobre tres pilares. Uno, el ya mencionado libro de revelaciones. Dos, tradiciones judio-cristianas. Y tercero, algunas enseñanzas paganas. El carácter sincrético de su enseñanza concuerda con el ambiente intelectual y espiritual de su ciudad de origen, Apamea de Siria, que en ese tiempo era un reconocido centro de reunión de distintas doctrinas filosóficas y religiosas. Alcibiades pudo haber tomado la fórmula de invocación de los 7 testigos del libro de revelaciones, extrayéndola de su contexto escatológico original, con lo cual la enseñanza de Alcibiades durante su estancia en Roma tomó una forma novedosa respecto de la fuente escrita que le subyace, conocida por el autor de elencos. A esta hipótesis se oponen Luigi Cirillo y Stanley Jones, quienes enfatizan con nuevo vigor la influencia de Calixto sobre Alcibiades y consideran que la distinción entre escritos antiguos que pueden remontar a Alcibiades y el libro de las revelaciones no es aceptable. En consecuencia, según estos autores, estaríamos tratando con fórmulas tomadas por completo del libro del Casal. En el siglo IV, Epifanio también se refiere a los discípulos del Casai o el Sai, sin haber estado influido por las reputaciones de Hipólito, según se desprende de las profundas diferencias que se advierten entre estas y el Paladio, pero parece haber poseído el libro de las revelaciones del Casai, o al menos una fuente intermedia que registra algunos extractos. El obispo de Salamina demuestra conocer una práctica bautismal, como la descrita por Hipólito, pero la desarrolla en el contexto de su crítica a la doctrina de los serionistas, al punto de afirmar que en algún momento los serionistas se encontraron con las enseñanzas del Casai y a partir de ese encuentro cambiaron por completo sus creencias y tomaron de los elcasaitas este bautismo. Sigue una parte sobre el tema de la práctica del bautismo por parte de los judio-cristianos, lo que trae también el texto de la Didaqué y la necesidad de la preparación del que se va a bautizar, que esto aparece en la Didaqué, pero también ya aparecía en Qumran en el caso de del bautismo de los prosélitos de la comunidad sadoquita, que tenían que estar un año antes de ser bautizados para ingresar a la comunidad. Este es el texto que no lo voy a leer por razones del tiempo, ¿no? El documento 4Q de la regla de Damasco, el fragmento 1, columna 2. Lo que sí quiero aclarar, antes de leer las conclusiones, que las diferencias entre el Panarion de Epifanio y las reputaciones de Hipólito están en ciertos detalles. Por ejemplo, el bautismo de los elcasaitas, según lo que trae Hipólito, es apropiado para curar al que es mordido por un perro rabioso, o por un mono, o por un hombre, o también para los que experimentan posesiones demoníacas o funciones pulmonares. Mientras que Epifanio cambia la mordedura del perro por la mordedura de una serpiente. Entonces hay algunas diferencias en los textos. Lo interesante es que el poder terapéutico de las aguas estaba en bastante consonancia con la medicina hipocrática de la época, como puede deducirse, por ejemplo, del prólogo al de medicina de Celso, donde se habla que para ser curado de la mordedura del perro rabioso había que sumergirse 7 veces en agua fría en un estanque y de esa forma curar el síntoma principal de la rabia, que es la hidrofobia. Entonces, a partir de la inmersión compulsiva del enfermo, se curaba de la hidrofobia. Y Tertuliano parece darnos una pista en cuanto a que el carácter terapéutico de las aguas descansa en que son fecundadas por el neuma cósmico. Porque Tertuliano interpreta Génesis 1:2 que el neuma que se movía sobre la faz de las aguas es el neuma cósmico, el neuma histórico, del cual al fecundar las aguas primordiales es una figura, digamos, o un anticipo de las aguas bautismales del cristiano cuando son transformadas por la epíclesis que pronuncia el obispo al momento en que el iniciado desciende a las aguas. Bien, como consideraciones finales, ¿me quedan? No. Bueno. Entonces, es simplemente sintetizar lo que ya dije, que los valentinianos enseñaban las dos clases de bautismo,
el sensible, cual el prototipo del bautismo de Juan, y su eficacia solo se limitaba al perdón de los pecados. Pero no confería la perfección, porque para ellos es necesario el bautismo perfecto, que tenía como paradigma el bautismo de Cristo, y que no pasaba por fenómenos sensibles. Según Valentín, el descenso a las aguas bautismales sin la previa disposición del iniciado puede además arrastrar con él espíritus malignos, según la creencia común agnóstico, eclesiástico y pagano. ¿Por qué? Porque el agua del bautismo, incluso del bautismo, atrae todo tipo de entidades deleterias, tal como se creía en las fábulas primitivas. Y al adquirir el sello, el spraguis, el sello, quedaban sellados los espíritus inmundos también, y después era imposible su ulterior erradicación. Lo que dice Mateo 12:45. Cuando los demonios encuentran la casa, el corazón, limpia y barrida, vuelven a ocuparla y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso resulta necesario que los ritos previos al bautismo, tales como oraciones, imposiciones de manos y la sensibilidad personal del iniciado, se cumplan antes de las prácticas del sacramento. En cambio, el segundo bautismo que propone Alcibiades de Apamea, basado en el libro del Casay, parece ser una variante del bautismo cristiano primitivo en su práctica habitual, pero le añade el poder terapéutico, por ejemplo, para 3 tipos de entidades patológicas: la rabia, la posesión demoníaca y las consunciones pulmonares. Por supuesto, toda la parte de los textos de Hipócrates y de Celso están acá en el trabajo, y parte del trabajo mayor. Pero los dos segmentos de investigación. Hay tiempo para una preguntita, nada más. Falta una. Sí, bueno, no, una reflexión. Del extracto de Heródoto que se deduce que, contrariamente a lo que se suele decir, en el gnosticismo, o al menos en cierto gnosticismo, no hay una actitud, diríamos, de elitismo, de orgullo, de soberbia respecto al resto de cristianos, en el sentido en que todo el mundo tiene que pasar por el bautismo del agua, no habrá otra cosa que será la gnosis. No, en ese sentido, efectivamente, no es, o al menos ese texto, una prueba de, ¿cómo diría yo?, de la asunción por parte de los gnósticos del cristianismo puro y simple. Es decir, esos rituales son parte de la disciplina del hombre neumático que tiene que experimentar en la temporalidad. Como todo el mundo. Como todo el mundo. Efectivamente. Pero lógicamente, ese bautismo no tiene la eficacia del verdadero bautismo. Es decir, pero que hay que pasar por él. A mí me interesaba nombrarse los valentinianos de Marcos, que en Marcos aparecen algo que se habló, hablaron los troyanos, de los nombres bárbaros, ¿no? Aparecen términos siríacos un poco en Aita, ¿no? Ubicaba a Magdalena. Digamos, si ves algún punto de contacto entre esos valentinianos, yo lo que veo en este Alcibiades es que hay un rechazo al apóstol, a San Pablo, cosa que no se da en los valentinianos. Y después, por algo que decía Puech, el pitagorismo tampoco está en ello, ¿no es cierto? Hay una crítica y que esta revelación no la da ni Pitágoras ni nada, la da, digamos, el Casay ¿no? Digamos, si hay algún punto, digamos, porque hablemos judeocristianismo también, digamos, en Marcos, en Magos, si hay algún fondo un poco común. En Marcos es muy conocida la compleja numerología. El juego que hace Marcos con los números y con las letras del alfabeto griego es muy conocido. En ese sentido, Ireneo trae muchísimas fórmulas de Marcos que tienen que ver con el juego numérico, ¿no? En el caso de los casaístas, claro, no hay una
atribución a ellos del pitagorismo, como sí la hay, por ejemplo, en el mismo texto de Clemente de Alejandría, donde cuestiona a Valentín y que reproduce un fragmento literal de Valentín. Antes había criticado a Basílides y a su hijo Isidoro, justamente, y dice, estos son, dice, como el pitagórico milenio y los relaciones con milenio. No tengo el texto acá, pero es en el texto del trabajo. Claro, la primera parte de este trabajo está relacionado con una investigación en la psicología, que justamente Clemente encuentra la conexión entre Basílides, Milenio e Isidoro. Claro, y en el caso de Alcibíades, la Pamea es de la misma región que Numenio, pero, digamos, como hay tensiones no encontradas, en claro, uno se da... Claro, porque también ahí no tiene que incluirse el ejercicio con Posidonio, porque es una ciudad filosóficamente muy rica en cuanto a la confluencia de doctrinas y de un sincretismo libre, en el buen sentido de la palabra, no es peyorativo. Muchas gracias.